Ben Moshiach ben Moshe la Torah Baruch Yahuwah Mevorah Baruch Yahuwah Mevorah Leolam Vaed Baruch Yahuwah Baruch Shemo Eloheinu melech haolam Amen Asher בחרנו מכוחמים ונתן לנו את תורתו Baruch atah Yahuwah sobre la vida de Jacob, Israel, cómo él había una sequía en la tierra, en todo el planeta Tierra, menos en Misrayim, porque ellos se prepararon para eso. Yahuwah hizo cosas sobrenaturales para que el pueblo de Egipto se preparara para esos 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y vamos a ver cosas que nosotros vimos ayer, pero no las vamos a leer hoy porque voy a hacer un resumen para leer la parte donde entra Jacob, Israel, entra a vivir en Misrayim, y el problema es que ellos viven allí 430 años, algo que nadie se imaginaba eso. Y la historia comienza cuando los hermanos de Yosef, venden a Yosef a unos mercaderes ismaelitas que llevaban prisioneros y esclavos para Egipto por 20 monedas de plata. A Yahoshua lo vendieron por 30. A Yosef lo vende Yahudá por 20 monedas de plata, y a Yahoshua Hamashia lo vende Yahudá, el mismo Yahudá lo vende por 30 monedas de plata. En el momento en que venden a Yosef, Yosef tenía 18 años. A su hermana Dina, la última hija de Jacob con Lea, y es que aquí está el misterio, esa niña había acabado de nacer, y su papá Jacob le dice a Dina que esa criatura la dejara en Sequén, en la tierra de Sequén, donde vivía el ex esposo de ella, porque Shimeón y Leví habían matado a todos los varones de aquella comarca. Al matar a aquellos varones y no haber sino mujeres y niños, los ismaelitas que tomaron preso o que compraron, que es lo mismo, a Yosef, ellos se llevaron a todas las mujeres y los niños de Sequén. Y ahí reconoció Yosef a la hija de su hermana o su media hermana, a Dina, la hija de Dina, que más adelante se llama Aseret. Más adelante se llama Aseret porque fue vendida al sacerdote Potifar, al sacerdote de On en Misrayim. Él le siguió la pista a ella, porque eso es importante cuando él le sigue la pista. Y la hermana del rey Sequén, cuando venden a esa niña, ellos le dicen que es hija de un rey, el rey Sequén. Y cuando los esclavos son hijos de reyes, le dan una categoría muy especial y les dejan llevar sus empleados para que los cuiden también. Entonces le colocaron 10 doncellas a ella, que eso no lo muestra la escritura, pero en las enciclopedias Yahudí y en el Talmud y el Misdrash enseñan esas cosas que los rabinos han estudiado por muchos años, y ellos enseñan que esas 10 niñas les enseñaron a hablar a ella, le enseñaron a hablar hebreo, porque el idioma que iba a aprender allá en Misrayim era árabe. Entonces, esta es la historia. Él le siguió la pista a ella. Y luego a Yosef lo colocan preso, lo ponen preso, y estando en la cárcel, él conoce a un panadero y a un copero, que eran el panadero y el copero personal del rey, que por alguna cosa se dieron cuenta que iban a matar al rey, al faraón, entonces lo ponen preso mientras hacen la investigación. Entonces estos sueñan algo, el uno sueña una cosa y el otro sueña otra cosa, y él les descifra el sueño a cada uno y les dice. El primero le dice al panadero, le dice, en 3 días usted lo van a matar, y al otro le dice, en 3 días a usted lo van a restituir a su reino, a su puesto. Cuando él le dice eso, Yosef le dice, acuérdate de mí cuando estés delante del rey. Eso mismo le dijo Dimas, el ladrón bueno, a Yahoshua Hamashia. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso.
Entonces, él se acuerda de Joseph cuando viene el rey y tiene un sueño que no lo deja dormir tranquilo. Y al no dejar dormir tranquilo, él empieza a llamar a todos los magos y a todos los conocedores de esos misterios y ninguno le descifra el sueño y este copero se acuerda de Joseph. Entonces en esa noche le cambiaron las vestiduras a Joseph y lo afeitaron y esa misma noche Yahuwah le dio las 70 lenguas que tenía que subir los escalones para llegar hasta el estatus del rey faraón, porque él tenía que hablar lo mismo que el faraón, 70 lenguas. Por eso es que esos hombres eran tan sabios, y esos hombres todo el mundo, en el mundo entero los reconocía como hombres tan sabios, porque ellos se les facilitaba hablar idiomas de una forma casi sobrenatural. Entonces Yahuwah a través de la Ruach HaKodesh le dio esos 70 idiomas a Joseph, y cuando Joseph empezó a hablar primero el hebreo, luego el árabe, y luego empezó a los demás idiomas hasta llegar a la estatura del rey, y le dice el sueño, en qué significa el sueño, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, las 7 espigas gordas y las 7 espigas flacas, les habla sobre 7 años de escasez y 7 años de abundancia. Cuando el rey pregunta a todos sus cortesanos, ¿a quién más podemos dejar para que esto sea llevado a cabo como una persona indicada para hacer ese trabajo? Todos indicaron que a Joseph, porque no había otra persona que pudiera hacer semejante cosa tan hermosa que era sabia, sí, llevar el control de la abundancia que venía para el pueblo de Egipto. En la escritura, ya cuando él descifra el sueño y le colocan los anillos reales y la corona y toda esa cantidad de cosas y lo llevan en el segundo carro del faraón para que el pueblo de Egipto lo conozca, el pueblo de Misrayim. Entonces dice la escritura, dice la enciclopedia judía que Joseph le pregunta, Faraón le pregunta a Joseph que qué quiere, que qué más desea que le dé, y él le dice que me dé a Asenet, la hija de Potifar, el sacerdote, me la dé por esposa. Y entonces dice en la escritura, dice así, vamos al libro de Bereshit capítulo 41, verso 45. Y llamó Faro el nombre de Yahosep, Sanat Penea, y le dio por mujer a Asenet, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió Joseph por toda la tierra de Misrayim. 46. Era Joseph de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faro, rey de Misrayim. Y salió Joseph delante de Faro y recorrió toda la tierra de Misrayim. Si él tenía 18 años cuando fue puesto preso, entonces usted simplemente hace un cálculo matemático y le suma 18 años más, entonces, 12 años más y llega a la edad de 30. Quiere decir que su sobrina, Asenet, tenía 12 años. Y es que las hijas de Israel se casan con los varones de Israel cuando ellos tienen 30 años y cuando ellas tienen 12 años. Esto no se dio sino en ciertos y determinados varones. Por ejemplo, el caso de David. David se casó cuando tenía 30 años y le dieron el reino cuando tenía 30 años. Pero en el caso de Salomón no fue así, porque Salomón tenía 18 años cuando él tomó el reino. Entonces, en algunos casos se daba y en algunos casos no se daba. Pero lo más relevante de todo esto es que cuando nace Adán, según la escritura, la palabra Adán significa un varón de 12 años, tenía 12 años, y luego pasaron 18 años y él creció en conocimiento y sabiduría, y a los 30 años le dieron su esposa que se llamó Java, o Hawa, como usted lo quiera llamar, y ella tenía 12 años. Cuando Yahoshua HaMashiach empezó su ministerio, según lo que dice Lucas capítulo 3:23, tenía 30 años, y se le entregó a su novia de 12. La novia de 12 son las 12 tribus de Israel, igualito. Esto no podía fallar. En el caso del rey David pasó exactamente así, y en el caso de Joseph tenía 30 años y su esposa, que era su sobrina, tenía 12 años.
Ahora, dice que en esa relación, en el 50, dice que le nacieron a Joseph 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a Asenet, hija de Potifar, sacerdote de On. O sea que si los niños nacieron antes de los últimos 7 años, quiere decir que los niños nacieron en el 6º año. ¿Sí o no? En el 6º año. Entonces ahí tenemos que ver ese año para completar. Luego entonces vinieron los hijos sus hermanos, los hijos de Jacob vinieron a comprar a Egipto, vinieron a comprar alimentos. Y él hizo que ellos volvieron nuevamente porque les devolvió el dinero con que ellos habían comprado y ellos volvieron nuevamente con más dinero para comprar alimentos. Entonces le metió la copa de Joseph en el costal de su hermano Benjamín porque había pedido que viniera Benjamín a visitarlo. Esa fue en la segunda vez, perfecto. Entonces él se queda con Benjamín después de que les descubre o les muestra que él es su hermano y les permite que ellos vayan a buscar a su papá, dándoles carros, dándoles carrozas, dándoles una cantidad de cosas a ellos para que busquen a su papá. En ese lapso, entre que ellos vuelven de Misrayim a Canaán y de Canaán preparan todas las cosas para volver a Egipto, pasaron 2 años. Pasaron 2 años. Y usted tiene que sumar 2 años más 1 que nos hizo falta para los 7 años de abundancia, son 3 años. Porque más adelante los vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Vamos a ver el libro de Bereshit capítulo 47, 9. 47, 9. Ya Jacob había entrado en Misrayim, entonces dice Jacob, en el 8 le dice, Faraón preguntó a Jacob, ¿cuántos años tiene? Y Jacob respondió a Faro, 130 años de peregrinación. Pocos o malos han sido los años de mi vida, y no ha llegado los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. O sea que los padres vivieron más que él. Pero hasta ahí tenía 130 años. Ahora, si nosotros nos saltamos un poquito al libro de Bereshit capítulo 48, 5. Cuando Jacob ve los hijos de Joseph, dice así, ahora bien todos los hijos de Efraín y Manasés, ahora bien tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que nacieron en esta tierra, Misrayim, antes de venir a reunirme contigo en la tierra de Misrayim, son míos, al igual que Rubén y Simeón son míos. Entonces, más adelantico, Jacob bendice, Israel bendice a Manasés y a Efraín, y le coloca a Efraín la mano derecha en su cabeza y a Manasés le coloca la mano izquierda. Después de esta bendición, entonces en el capítulo 49 muere Jacob, o muere Israel, murió Israel. Israel murió de 147 años. Si usted le descuenta, cuando Faro le pregunta cuántos años tiene, él dijo 130. Si él murió después de que bendijo a Efraín y a Manasés, y después de que le da la bendición a todos sus hijos, murió a los 147, entonces pasaron 17 años, más 3 que teníamos por allí escondidos, ¿cuántos son? 20. Entonces Manasés y Efraín tenían 20 años. Así de sencillo. Porque si él los bendice para morirse, habían pasado 17 más 3, 2 que ellos duraron para allí y para acá, y 1 año que ellos nacieron antes de empezar los 7 años de hambruna. Entonces son 3 años, y tiene que sumarle usted los 3 años a los 17 y le da exactamente 20. Entonces Efraín y Manasés tenían 20 años, no eran niños.
como la mayoría de las personas que no conocen esto, malenseñan. Ellos dicen que ellos eran niños pequeños y por eso fue que Él los bendijo, porque no alcanzaba ni siquiera a verlos y Él los sentó en las piernas. Sí los sentó en las piernas, sí los sentó en las piernas, pero ya eran hombres de 20 años, eran varones de 20 años. Lógico, él estaba ciego. Ahora, vamos a leer la escritura, ya viendo esa figura, sabiendo que no eran niños, vamos a leer el libro de Bereshit capítulo 46. Vamos a leer el Bereshit capítulo 46, cuando Israel o Jacob, que es el mismo, y su familia entran todos a Misrayim. Vamos a leer verso por verso para entender algunas cosas que están allí escondiditas, que nadie nos quiso decir qué era lo que significaba eso. Pero Yahuwah sí, cuando usted comienza a ver la escritura poco a poco, Él sí nos quiere mostrar algunas cosas. Empecemos con el 1. ¿Yo? Sí, 46:1. Salió de Israel con todo lo que tenía. Cuando llegó a Beersheba, ofreció sacrificios a a Yahuwah, Yahuwah de su Abba Isaac. Isaac. O sea, venga para acá. Entonces dice que cuando salió de Canaán, él subió a Beersheba. Beersheba, en el sur de Israel, camino para Egipto. Entonces él ofreció sacrificio a Yahuwah, el Elohei de su Abba, el Elohei de Isaac. Y entonces Yahuwah, como él le ofreció sacrificio a Yahuwah, Yahuwah le contestó: así va a pasar con usted cuando usted le ofrece sacrificio a Yahuwah. 2. Entonces Yahuwah dijo: yo soy él. ¿Dijo a quién? ¿No dice ahí a quién? Entonces Yahuwah dijo. No dice No ahí. dice. Ah, ok. Aquí dice: entonces Yahuwah habló a Israel en visión de noche y dijo. Y yo quiero que lea como dice ahí, a ver si está ahí. Vamos a ver si no, ella, a ver. ¿Qué le dice? El Elohei de tu Abba. No dice, no, que no dijo cuando ¿Usted dijo. no dice? Que lea como No, está ahí. no, sí, pero no, pero no dice. eso, Después no. dijo. Entonces habló Yahuwah a Israel: yo soy el Elohei de tu Abba. Bueno. No, el 2. Ajá. ¿El 2? El ¿Qué dice? 3. No, el 2, no, se está yendo. Y el habló dos. Yahuwah a Israel Espere. en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Oh, ahí sí está bien. Él respondió: aquí Espera estoy. un momentico, ¿por qué él nombra 2 veces a Jacob? ¿Por qué nombra 2 veces? Por la casa de... Por la casa de Yahudá y por la casa de Efraín. Él ya, ¿ahí estaban divididas las casas? Sí. No, las casas no estaban divididas ahí. Todos estaban ahí. ¿Por qué le habló? Porque Jacob se iba a dividir en 2 casas. Por eso es que lo nombra 2 veces. Jacob, y él respondió: heme aquí. Siga el 3. Entonces Yahuwah habló Yahuwah a Israel: yo soy el Elohei de tu Abba, no temas descender a Misrayim, porque allí haré de ti una gran nación. Ajá. Y descenderé contigo a Misrayim, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Ya le había pronosticado su muerte. 17 años después. Siga. Jacob salió de Beerseba y subieron a los Bnei Israel a su Yahuwah Abba, Jacob a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. También tomaron sus ganados y los bienes que habían adquirido en Ares, tierra de Canaán, y fueron a Misrayim, Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Entonces mire lo que dice que ellos descendieron con todo su ganado, o sea que ellos tenían abundancia, porque todavía no había llegado el hambre, se da cuenta, no había llegado el hambre, lo que no había era trigo en Canaán. Siga. Sus hijos y los hijos de sus hijos y sus hijas y las hijas de sus hijos. Perfecto, vamos a saltar. A toda su descendencia llevó consigo a Misrayim. Perfecto, vamos a saltarnos al 26. Todas las personas que llegaron con Jacob a Misrayim, nacidas de él, sin contar las mujeres de los hijos de Jacob, todas ellas fueron
66 personas. 66 personas. Miren bien esto y hagan y coloquen el número 66 ahí, porque aquí va a haber una revelación sobrenatural. Porque usted no puede contar, oiga esto, usted no puede contar un hijo que no sea suyo, no lo puede contar como suyo, ¿sí o no? Usted tiene que contar sus hijos como suyos, o sus nietos, o sus bisnietos, los tiene que, pero si es otra persona de fuera, usted no la puede contar como suya ni por nada del mundo, es un extranjero. Entonces entraron 66 personas, ahora leamos el 27. Y los hijos de José que le nacieron en Misrayim, Egipto, 2 personas. 2 personas. 68. Ujú. ¿Sí? ¿Sí? ¿Siga? ¿Todas las personas? Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Misrayim fueron 70. Un momentico, aquí hay un problema. Él dijo 66. Y entonces en el 27 dice, y los hijos de Joseph que le nacieron 2 personas, 66 más 2. 68, faltan 2. ¿Quiénes son? José y la esposa, perfecto. O sea que ella sí era su nieta. ¿Se da cuenta que aquí nos confirma eso? Que ella era su nieta porque aquí los contó a los 4. Aquí contaron a una mujer. Aquí la contaron a ella porque era la nieta de él. Él sabía esto. Y él la cuenta como que entró a la tierra de Misrayim. También Dina. Aunque, lógico, Dina entró. Aunque los demás no la reconocían, él sí la reconoció. Después, más adelante, los hermanos en la enciclopedia judía, los hermanos la reconocen, los hermanos de Jacob, de Joseph, la reconocen a ella como su sobrina. Todos la reconocen como su sobrina. Ok, y 28. Envió Jacob a Judá delante de sí a Joseph para que le viniera a ver en Gosén, y llegaron a Ares, tierra de Gosén. Goshen, se llama Goshen, la tierra de Goshen, una tierra próspera. Sigamos leyendo el 29. Unció su carro y fue a recibir a Israel, su Abba, en Goshen. Al verlo, se echó sobre su cuello y sobre su cuello lloró largamente. Lindo. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Luego José dijo a su sajín y a la casa de su Abba, subiré y lo haré saber a Faraón. Le diré, mi sajín y la casa de mi Abba que estaban en Ares, tierra de Canaán, han venido a mí. Los hombres son apacentadores de ovejas, hombres ganaderos, han traído sus ovejas, sus vacas y todo lo que tenían. Han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. 33. Y cuando el faraón os llame y os pregunte, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería hemos sido nosotros tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros abot, así podréis habitar en Ares, tierra de Goshen, porque para los egipcios es abominación todo apacentador de ovejas. Vaya ahí. Mire lo que la pregunta, mire la pregunta. Hombres de ganadería. La pregunta es, le dice cuando Faraón, ella conocía al Faraón, cuando el Faraón le pregunte cuál es su oficio, entonces la respuesta de ustedes van a ser hombres de ganadería. ¿Cuál es la respuesta? Hombres de ganadería. Ustedes no pueden responder apacentadores de ovejas, porque apacentar las ovejas es una abominación para el pueblo de Misrayim. Entonces miren lo que pasa en el 47. Fue José y lo hizo saber a Faraón. Le dijo, mi Abba y mi sajín con sus ovejas, sus vacas y todo lo que tienen han venido a Ares, la tierra de Canaán, y aún en Ares, tierra de Goshen. Y están en la tierra de Goshen, ¿sí? Escogió a 5 de sus sajín hermanos Pare. y los presentó delante ¿Por qué de Faraón. escogió 5? ¿Por qué no escogió 6? Torá. Torá, exactamente, escogió 5 porque es la Torá y los presenta delante del faraón como si faraón fuera Yahuwah y él estuviera presentando a sus hermanos como el Torá,
de Yahuwah delante de sus hermanos. Entonces, el 3 dice, entonces Faraón dijo a sus sajín hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Ellos respondieron a Faraón, apacentadores de ovejas. pero ¿cómo así? No les dijo, él les dijo hombres de ganadería, porque apacentadores de ovejas es abominación para Egipto. ¿Por qué ellos dijeron apacentadores de ovejas? ¿Por qué ustedes creen que ellos, los Yahuwah 5 que... permitió. No, sí, Yahuwah permite todo, pero ¿por qué ellos dijeron eso? ¿Por qué ellos dijeron lo contrario a lo que Joseph había dicho? Mentiras, ¿no? ¿Ah? No quisieron decir mentiras. Bueno, pues eso puede ser una realidad, pero no fue la verdad. Eso es verdad. Lo que usted dice es muy cierto, pero... No querían quedarse ahí. ¿Cómo? No querían quedarse ahí. Oiga, eso sí está muy bien. Ellos no querían quedarse ahí. Ellos querían que Faraón los echara. Entonces, como es abominación para los egipcios, entonces ellos le dijeron, apacentadora de ovejas son tus siervos. Entonces el otro, yo creo que el otro se tragó la saliva y dijo, Faraón los va a echar de aquí. Pero con lo que ustedes dos dijeron también, es verdad, ellos no están diciendo mentira y Yahuwah permitió eso. Y mire lo que dice el 4. Entonces, apacentadores son tus siervos, así nosotros como nuestros abuelos. Echó para adelante a todos. A todo el mundo. Dijeron además a Faraón, Los 5. para habitar en esta ares tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en ares tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en ares tierra de Goshen. Perfecto. Entonces Faraón dijo a Joseph, tu Abba y tus ajín hermanos han venido a ti. Delante de ti está Ares, tierra de Misrayim. En lo mejor de Ares, la tierra, haz habitar a tu Abba y a tu ajín, que habiten en Ares, tierra de Goshen, y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales de mi ganado. Por mayordomos de mi ganado. O sea, le digo, si hay hombres aquí capacitados, porque los míos no saben manejar mi ganado, colóquelos usted, increíble. O sea, que les dio la bienvenida, pensando los hermanos que los iban a echar. Entonces no fue así, porque Yahuwah estaba ahí con ellos. Yahuwah estaba metiendo la mano, porque Yahuwah, cuando le levantó altar en Beersheba, Jacob, Israel, a Yahuwah le dijo que él iba a estar con él en Hasta que José Misrayim. lo enterrara. Exactamente. 17. José introdujo también a Jacob su Abba y lo presentó delante de Faraón. Jacob bendijo a Faraón. Entonces primero presentó a sus 5 hermanos, que lo hicieron quedar muy mal. Salieron sus hermanos de la presencia de Faraón y entra su papá. Eso es algo espectacular. Entra su papá, es como si estuviera entrando al sitio donde Yahuwah le dice, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso era una cosa exactamente igual. Entre José y Jacob había mucha coinonía, Lógico. Y Faraón quería conocer quién había criado a ese hombre tan sabio. Y mire lo que pasa aquí, 8. Y Faraón preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? Oiga, ¿cómo sería de impresionarlo? Que le preguntó, fue por la edad, no le preguntó otra cosa. Y mire lo que el hombre responde. Jacob respondió a Faraón, los años de mi peregrinación 130. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han llegado a los años de la vida de mis abuelos en los días de su peregrinación. Según los historiadores, el faraón era un muchacho muy joven, demasiado joven. Era demasiado joven, porque él le pregunta la edad de este hombre y él dice, bueno, si este hombre duró 130 años, yo también voy a durar lo mismo. ¿Entienden? Porque mire cómo está ese hombre y yo donde vivo. Mire, eso es una cosa impresionante, pero eso fue algo bien lindo de Yahuwah, fue esto. 10. Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. ¡Ay, miren esto! Entonces Jacob bendice a Faro, lo bendice. Entonces la bendición de Jacob es como si Yahuwah misma estuviera bendiciendo a Jacob, a Faraón. Ya, es como si Yahuwah lo estuviera haciendo. Entonces ese Faraón fue súper prosperado, demasiado prosperado. Siga. 11. Así José hizo habitar a su Abba y a sus ajín hermanos y les dio
posesión en Ares, tierra de Misrayín, Egipto, en lo mejor de Ares, la tierra, en Ares, tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Entonces él les colocó puestos especiales a ellos de altura, aún en la tierra de Ramesés. Ramesés es el hijo de Faraón, que luego se convirtió en Faraón y que luego se convirtió en un dios y toda cantidad de cosas. Y él fue el que echó a los israelitas de ahí, que el problema que tuvieron con los israelitas años después. Siga. Y El 12. alimentaba José con pan a su aba, a sus ajín hermanos y a toda la casa de su aba padre, según el número de los hijos. No había pan en toda Ares la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfallecían de hambre Ares, tierra de Misrayín, y Ares, tierra de Canaán. Diga Ares o diga tierra, uno de los dos. Bueno. 14. Recogió entonces José todo el dinero que... Recogió entonces José todo el dinero De la tierra de de la Misrayín. tierra de Misrayín y De la tierra. de la tierra de Canaán le habían pagado por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. O sea, él no se cogió ni un centavo porque todo se lo entregó al faraón. Ese faraón estaba muy contento con el trabajo de Joseph. Siga. Cuando se acabó el dinero de la tierra de Misrayín y de la tierra de Canaán, vino todo Misrayín a Joseph diciendo: danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Pare un momentico. Yo les quiero hacer una pregunta, porque aquí hay algo que casi no entienden, incluso los rabinos no entienden esto. ¿Ellos no tenían ganado? Sí, Sí. ¿Por qué ellos no comían ganado? porque ya Juan quería que comieran pan sin levadura. No estaban en porque Misrayín. eso era abominación para ellos, estaba diciendo usted anteriormente. Pero las ovejas, pero el ganado, las vacas. Era sagrado para ellos, eran dioses, ¿Ah? Era sagrado como para dioses ellos. para ellos. No, les voy a decir por qué. Porque en las comidas de los egipcios no puede faltar pan, no puede faltar pan. Si no hay pan, ellos no comen. ¿Entiende? Si viene ellos un pedazo de carne asada y no hay pan, ellos no comen la carne asada. Por eso es que ellos dicen, preferimos morirnos de hambre o se mueren de hambre, porque no quieren comer carne, sino quieren comer carne con pan. Y lo que hacía escaso era el pan. ¿Qué fue lo que le dio la abundancia? Trigo para hacer pan, ¿sí ve? Entonces el problema era el pan, la falta de pan. Vuelve a leerlo otra vez porque ahí lo dice en el 16. Cuando se acabó el dinero en Ares, tierra de Misrayín y tierra de Canaán, vino todo Misrayín a Joseph diciendo: danos pan. ¿Ve que ¿Por sí? qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Ajá. Joseph respondió: si se ha acabado el dinero, entregad vuestros ganados, ¿Ve que sí tenían ganado? y yo os daré trigo por vuestros ganados. ¿Ve que sí tenían ganado? Trajeron ellos sus ganados a Joseph, y Joseph les dio alimentos a cambio de Caballos, ovejas, vacas y asnos. Los abasteció de pan aquel año a cambio de todos sus ganados. Entonces ellos preferían el pan que el ganado. Ahora, pare el dedito ahí, yo se lo voy a mostrar, pare el dedito ahí. Vamos al libro de Éxodo capítulo 16. Miren esto es increíble. Estamos hablando de los egipcios. Ahora dice aquí en el libro de Éxodo, cuando salieron los egipcios, los israelitas de Egipto. Partió luego de Elín toda la quejiló de los hijos de Israel y vinieron al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de Misrayín. Y toda la quejilá de los Biná Israel murmuró contra Moche y Aarón en el desierto diciendo: oh, quisiéramos que hubiéramos muerto por mano de Yahuwah en la tierra de Misrayín cuando nos sentábamos en las ollas de la carne. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Los israelitas eran iguales, comían la carne con pan, pero ellos comían carne, ellos querían más carne que pan. Estos, teniendo la carne, no querían comerse la carne porque no tenían pan.
Si a mí me dan un pedazo de carne asada con un pedazo de yuca, pues yo me la como, rico. No necesito el pan. Por su costumbre, ellos tienen la costumbre. Exactamente, usted lo dijo, por las costumbres de ellos. Pero quítele la yuca a usted también. Sí, quite la yuquita tan rica de la papita. Sigamos. No se come la carne. Entonces vamos en el 17. 17. Trajeron ellos sus ganados a José y José les dio alimento. Bueno, acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no ocultamos a nuestro Adón, que el dinero ciertamente se ha acabado y también el ganado es ya de nuestro Adón. Nada ha quedado delante de nuestro Adón, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Entonces, ¿qué iban a entregar? El cuerpo o la tierra. Perfecto, la tierra. Sigamos. 19. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos de Faraón. Danos semilla para que vivamos y no muramos, y que no sea asolada la tierra. Entonces compró José para el Faraón toda la tierra de Misrayim. Wow. Siga. Toda, Pero dice los toda. egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre que pasaba sobre ellos. La tierra pasó así a ser de Faraón. Pare un momentico, la tierra toda pasó de Egipto, pasó a ser de Faraón. Pero mire, hay una cosa increíble. Apenas comenzaba el segundo año Y eran de... 7. Todavía faltaban 5 años más. Oiga, increíble. Y ya ellos ya no tenían absolutamente nada. Comieron Torah. 20. 21, perdón. Y el pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Misrayim. Solamente Adamar de los Kohanim no compró. Entonces la tierra de los sacerdotes, No compró. los sacerdotes de On, No vendieron. ellos no podían porque eso era sagrado para ellos. Por cuanto los sacerdotes, ¿qué? Recibían trigo de Faraón y comían del trigo de Faraón les daba. Que Faraón les daba. Por eso no vendieron su Tierra. Luego José dijo al pueblo, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra. ¡Ay! También los compró a ellos. Ellos empezaron a ser sirvientes de Faraón, todo el pueblo de Egipto. Siga. A vuestra Ares tierra para Faraón. Aquí tiene semilla para sembrar la tierra. Entonces, ¿cómo así? Vendieron la tierra y les dio semilla. ¿Cómo así? Pero ¿cómo así? Si había escasez, ¿qué era lo que ellos querían? ¿Sembrar o ellos querían semilla para comer? Querían sembrar. Querían sembrar. Ellos querían sembrar porque no había semilla. Eso es lo que está haciendo la Monsanto aquí en el mundo entero. Ellos están controlando exactamente lo mismo, la Monsanto en el mundo entero con las semillas. Ten cuidado con eso. Sigamos. De los frutos daréis la quinta parte Para Faraón. para parte Faraón. Las otras cuarto partes serán vuestras, para sembrar los territorios y para vuestra manutención, y también de los que están en vuestras casas, para que coman vuestros niños. Ellos respondieron, la vida nos has dado. Hallemos favor a los ojos de nuestro Adón y seamos siervos de Faraón. Entonces José puso por concepto hasta hoy sobre tierra de Misrayim, Egipto, que se diera a Faraón la quinta parte de las cosechas. Hasta el día de hoy, dice que la quinta parte de las cosechas de Misrayim pertenecen a Faraón. Tan solo Adamar, tierra de los Kohanim, no pasó a ser de Faraón. ¿Por qué? Así habitó, Porque los sacerdotes eran intocables. así habitó Israel en tierra de Misrayim, en tierra de Goshen. Tomaron posesión de ellas, se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Aquí hay una cosa que los islámicos están haciendo al final de los tiempos y nosotros no.
Ellos se están multiplicando ahorita, pero en aquella época los que se multiplicaban eran los egipcios, no los israelitas, no los egipcios. Increíble, ahorita se cambió la cosa. 28. Ellos copian todo. Ajá. Jacob vivió en Ares de Misrayim 17 ¿Ve años. que sí? 17 años, ¿ve que sí? Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 ¿Ve que años. sí? 147 años vivió. Es que eso no falla, los números no fallan. Fallará cualquier cosa menos los números. Siga. Cuando los días de Israel tocaban a su fin, llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora favor ante tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y que me trates con Rahamín y lealtad, Ujú, con Emet. ujú. Te ruego que no me entierres en Misrayim. Cuando duerma con mi sabor, me llevarás de Misrayim y me sepultarás en el sepulcro de ellos. De ellos. Respondió José: haré como tú dices. Dijo Israel: júrame, José. ¿Cómo cómo juran los israelitas? Porque Jehová vive. Como Yahuwah vive, júramelo. Él dice en hebreo, como Yahuwah vive, dice que José juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabeza de su cama y ahí murió. Pero miren lo relevante de esto. Dice en el 49, en el 29, cuando los días de Israel tocaban a su fin, llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora Jepset, favor inmerecido ante sus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Ese mismo acuerdo hizo Abraham con Eleazar para conseguirle esposa a su hijo Isaac. ¿Recuerdan ustedes? Sí. Que era colocarle la mano en el muslo, era tocarle las partes íntimas del varón que estaba frente de él, en este caso de Israel, y ese pacto era un pacto bien sagrado de hombres, porque cuando alguien medía esa parte íntima de un hombre a otro hombre metiéndole la mano, eso quería decir que eso no podía en ningún momento borrarlo, eso no podía ser invalidado por nada. Entonces, aparte de eso, él le dice: yo quiero que usted tenga Rahamín y tenga lealtad. La palabra lealtad es la palabra no emes, sino la palabra emuná, fidelidad. Sea fiel con lo que estoy hablando hoy con usted. 48.1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: tu Abba está enfermo. Entonces él tomó consigo a sus dos hijos Manasés y Efraín, y se lo hizo saber a Jacob diciendo: aquí está tu hijo José que viene a ti, haciendo un esfuerzo. Y Israel se sentó sobre la cama y dijo a José: Yahuwah Yahuwah Shaddai se me apareció en luz, en tierra de Canaán me bendijo y me dijo: yo te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y daré, la palabra estirpe es cabeza, por cabeza de las naciones, y daré ¿qué? Por cabeza de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. ¿Por heredad perpetua la tenemos? No, no la tenemos, porque tiene que venir el legislador a legislar y entregarnos la tierra. Ahora bien, tus dos hijos, Efraín y Manasés. ¿A quién nombró el primero? A Efraín. ¿Ve que sí? Entonces él sabía lo que estaba diciendo. A Efraín y Manasés, que te nacieron en tierra de Misrayim. De Misrayim, antes de venir a reunirme contigo a tierra de Misrayim, son míos, al igual que Rubén y Simeón serán míos. Rubén es el primero, Simeón es el segundo, igualito que ellos, son exactamente míos, en esa misma forma. Primero Rubén, segundo Simeón, primero Efraín, segundo Manasés. Siga, 6. Los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus ajín hermanos, serán llamados en sus heredades. Cuando yo venía de Parán Adán, se me murió Raquel en tierra de Canaán en el camino, como media legua antes de llegar a Éfrata. Y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belejem, el pan, la casa del pan. ¿Dónde nació quién?
Yahoshua. Ella está enterrada allá. Yo estuve en la tumba de Rachel, ahí está todavía la tumba. Esa tierra hoy en día le pertenece al Islam, le pertenece a los palestinos, es una tierra palestina increíble, que ellos la cambiaron por una falsa paz, que nunca llegó la paz, siempre hay guerra, y entonces cometieron ese gravísimo error de entregar esa tierra, la Éfata, la más pequeña, la tierra de Belén, donde nació Yahoshua HaMashiach, se la entregaron al Islam. 8. Vio entonces Israel a los hijos de Joseph y dijo, ¿quiénes son estos? Respondió Joseph a su aba, son mis hijos los que Yahuwah me ha dado. Pero mire, dice en el 8, dice, ahora bien, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que le nacieron en la tierra de Mirayín, antes de venir a reunirme contigo, dijo, míos son. Él había dicho míos son, pero él no los había visto. Él dijo, pero no los había visto. Aquí fue cuando los vio, pero como no los conocía porque ya eran hombres demasiadamente grandes, entonces él dijo, ¿qué dijo aquí? ¿Quiénes son estos? Ajá, ¿quiénes son estos? Respondiendo Joseph a su aba, son mis hijos los que Yahuwah me ha dado aquí. Y dijo Israel, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Los ojos de Israel estaban tan debilitados por la vejez que no podía ver. Los hizo pues acercarse a él y él los besó y los abrazó. Y dijo Israel a Joseph, no pensaba yo ver más tu rostro, y Yahuwah me ha dejado ver también a tu descendencia. Entonces Joseph lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a Ares. Los tomó Joseph a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda a la derecha de Israel. Los acercó a él. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a Joseph diciendo, el Yahuwah, en cuya presencia estuvieron mis abuelos Abraham e Isaac, Yahuwah que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el maná que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Él no dijo el querubín, el querub que me salva, no dijo eso, ¿cierto? No. Porque ya la palabra sabemos que es libertad, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerda que lo digo esta mañana? Ok, listo. Bendiga a estos jóvenes. Bendiga a estos jóvenes. Sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis abuelos Abraham e Isaac, y multiplíquese y crezcan en medio de Ares. Bueno, mire lo que dice aquí. Dice que era... sea perpetuo en ellos mi nombre. ¿Ok? Vamos al libro de Isaías para ver cómo es que vamos a perpetuar el nombre de Yahuwah, de Israel, perdón. Vamos a ver cómo vamos a perpetuar el nombre de Israel. Vamos al libro de Isaías capítulo 44. Yo se los voy a leer el 5, 44, 5, allá los que están viendo en la televisión. En este pasaje está diciendo Israel que el nombre de él iba a ser perpetuado, o sea, perpetuamente se iba a nombrar a Israel. Pero la única manera de nombrarlo es de esta forma, como lo decodificó Isaías capítulo 44, 5. Este dirá, yo soy de Yahuwah, el otro llamará su nombre Israel, otro escribirá en su mano a Yahuwah y se apellidará, el apellido nuestro será el nombre de Israel. Por eso es que yo me llamo Natanyahu ben Israel, porque tenemos que preservar el nombre de nuestro patriarca Israel. Entonces los hombres, todos los hombres tenemos que tener el apellido de hijo de Israel. Así es lo que dice Isaías y así fue lo que dijo Israel en Bereshit capítulo 48, 16. 17, sigamos. Pero solamente son los hombres. Solamente los hombres, ¿sí? Porque las mujeres casadas tienen que tener el apellido del nombre de su esposo y las mujeres solteras tienen que tener el nombre del apellido de su papá. Por ejemplo, si Charlotte es soltera, entonces Charlotte se debería llamar
Charlot y Bat y el nombre del papá, hija de fulano de tal. Si fuera casada, entonces sería Charlotte, hija del esposo, el nombre del esposo de Charlotte. Esa es la diferencia. Entonces cualquiera cuando daban el nombre de las mujeres, si decía Bat, decían, ah, esta mujer es soltera. Si decían Isha, decían, ah, esta mujer es casada. Fácil. 17. Al ver José que su aba ponía la mano derecha sobre la cabeza de Israel, se sintió disgustado y tomó la mano de su aba para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su aba, así no, aba mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su aba no quiso hacerlo y le respondió, lo sé, hijo mío. Lo sé, hijo mío, le respondió 2 veces, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y será también grande. Pare un momentico, y dice, y también él llegará a ser él no dijo naciones, dijo un pueblo. Se supone que la nación o el pueblo que fue bendecido, que se llama Manasés, es Estados Unidos de América. Ese es Manasés, Estados Unidos de América, porque eso está codificado en el libro de Ezequiel, capítulo 20, versos del 20 al 29. Ahí dice que esa tierra de Manasés es Estados Unidos. Sigamos. Y los bendijo aquel día diciendo, que con vuestro nombre se bendiga en Israel y se diga, hágate Yahuwah como a Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Luego dijo Israel a José, yo muero, pero Yahuwah estará con vosotros y os hará volver a Ares de vuestro sabor. A ti te he dado una parte más que a tus ajín, hermanos, a tus ajín, la cual tomé del amorreo con mi espada y con mi arco. O sea que aquí nos da a entender que Israel fue un guerrero. La gente dice que no, que fue un ganadero, pero fue un guerrero porque él dice que él peleó contra los amorreos y ganó con una espada y con un arco. Y ganó con una espada y con un arco. Y vamos a ver la bendición de los hijos de Israel en el capítulo, y esto tenemos que verlo, no podemos irnos sin ver esto, el 49, cómo fue que Israel bendijo a todos sus hijos y qué fue lo que les dijo a cada uno de ellos. Necesitamos verlo. 49:1. Llamó Jacob a sus hijos y dijo, acercaos y os declararé lo que ha de aconteceros en los días venideros. En los postreros días, en los días de ahora. Dice, 2. Acercaos y oíd, hijos de Israel, ¿no? Escuchad a vuestro Abba Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, el primero en dignidad, el primero en poder. Impetuoso como las aguas, ya no serás el primero. Ya no serás el primero. Eres el primero en todo, pero ya no serás el primero. ¿Por qué? En dignidad, impetuoso como las aguas, ya no serás el primogénito, por cuanto subiste al lecho de tu padre, conoció la desnudez de tu padre, entonces, ¿qué? Entonces te envileciste al subir a mi lecho. Increíble. Él tuvo relaciones con una de las, con Silpa, la tercera, la cuarta esposa de Jacob, la cuarta. Entonces no le perdonó, Jacob no le perdonó, Israel no le perdonó. Ese pecado es imperdonable, tocar la esposa de un hombre casado así sea su papá, eso es imperdonable. Levíticos capítulo 18:8 lo dice clarito. Sigamos. Simeón y Leví son ajín, hermanos, son ajín. Armas de maldad son sus armas. Pare. Ellos fueron, Simeón y Leví fueron los que mataron a todos los hombres de Siquén. ¿No?
A todos los hombres de Siquén, al esposo de Dina. Ellos Ajá. fueron los que nos mataron, a todos los mataron. Ajá. Entonces se volvieron asesinos. Entonces miren lo que le dice Israel, ya se la tenía guardada a ellos. Les dice, vuelvo a repetir, Armas de maldad son sus armas de maldad son malos, armas de maldad son sus manos. Siga, en su En consejo. su consejo no entre mi nefesh, ni Merúa se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres ¿Ve que sí? y en su temeridad desjarretaron toros. Ujú. Maldito sea su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los esparciré en Jacob, los dispersaré en Israel. Entonces mire lo que dice ahí, y fíjese que él usa las dos palabras. Jacob Él y dice Israel. que los esparcirá en Jacob y los dispersará en Israel. O sea, ellos están esparcidos en Jacob y dispersados en Israel. ¿A quién? A Leví y a Chimeón. No les perdonó que se volvieran asesinos. Y menos Leví, que era el sacerdocio Ya. arónico. Oiga, es Ajá. increíble, ahí se perdió todo. Ahí se perdió todo, sigamos. Yahudá, te alabarán tus Te afines, exaltarán. te exaltarán, Alá es Alá, malo. Ajá. Ujú. te exaltarán tus hermanos. Tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos. Los hijos de tu Abba se inclinarán a ti. Los hijos de tu padre se inclinarán a usted, a Yahudá. Eso está bueno. Cachorro de león, Yahudá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó sobre león como león viejo. ¿Quién lo despertará? ¿Quién despierta a un león viejo? Nadie. Nadie lo despierta a un león viejo. No será quitado el cetro de Yahudá, ni el Bastón ni bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo. Silo. A él se congregarán los pueblos. Un momentico, porque esto es importante. Tanto Dice David que no se quitará el cetro de Yahudá, porque ahí venía Yahoshua Hamashiach, ni el bastón de mando entre sus pies hasta que no llegue Yahoshua Hamashiach, porque la palabra Silok es Yahoshua, es una referencia a Yahoshua Hamashiach. Se llama Shilok, en hebreo se dice Shilok. Y entonces mire lo que sí es verdad en el 11. Dice, atando a David su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Ve que sí, eso fue lo que pasó Lavó cuando dio en la el orden vino Yahoshua. su vestido, Ajá. y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos. Sus ojos son más rojos que el vino, y sus dientes más blancos que la leche. Ahí nos está dando una referencia que Yahudá es de color negro. Ahí nos dice clarito eso, que Yahudá es de color negro. Y hasta que no venga Chilok, hasta que no venga a tomar el mando, él no puede hacer absolutamente nada, porque va a ser un cachorro de león, como un león viejo durmiendo. Sigamos. 13. Zabulón. Zebulón. Zebulón habitará en puertos de mar, será puerto para las naves y llegará hasta Sidón. Ahí, entonces, todo lo que tenga que ver con naves de mar, y todo lo que tenga que ver con canoas y todas esas cosas, pescadores y todas esas cosas, tiene que ver con Zebulón. Sigamos. Yisacar. Asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Al ver que el descanso era bueno y la tierra deleitosa, bajó su hombro para llevar carga y sirvió como un esclavo. Entonces este hombre iba a ser un esclavo. Iba a ser un esclavo, los camioneros, los buceros, los que andan en burros, en caballos, todo eso tiene que ver con los hijos de Isaacar. Sigamos con Dan. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan significa justicia o juicio, todo lo que tenga que ver con legislaciones, abogados, todo lo que tenga que ver con
jueces, son de la tribu de Dan. Así es sencillo. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Ujú. Tu salvación he esperado, oh Yahuwah. Entonces dice que Dan será como serpiente en los talones de los caballos y hace caer a cualquiera que esté bien arriba. Eso es lo que hacen los jueces, meter a la cárcel al que se las tire de muy machote, allá van a caer en las manos de Dan. Siga. Gad. Agad, un ejército lo asaltará, mas él acometerá al final. El pan de hacer será No, sustancial. vamos a Gad. Gad significa Gad o God, fortuna. La fortuna dice, un ejército lo asaltará la fortuna. Eso es lo que viene ahora con el cambio de las monedas, porque ellos están llamados a ser los que manejan la economía del mundo. La palabra Gad o God es la que aparece en el billete de dólar, donde dice en God confiamos, en la fortuna confían, no es en Dios, confían en este personaje que se llama fortuna. Asher, que significa Asher. feliz. El pan de Asher será sustancioso. ¿Sí? Él dará deleites al rey. Entonces Asher tiene una cualidad increíble. Todo lo que tenga que ver con la comida es de Asher, porque él será a un deleite para los reyes de la tierra. Neptalí. Neptalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Ujú. Rama fructífera de Joseph, rama fructífera junto a una fuente. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Bueno, entonces, esto está hablando de Joseph, la rama es Joseph. Entonces, Neptalí dice sierva, que es un siervo, un animal, ¿cierto? Ujú. El siervo. Entonces, la comida, todo lo que tenga que ver con comida, con cabros, con vacas, con todo, la ganadería, tiene que ver con Neptalí, suelta, que pronuncia dichos hermosos, o sea que hay abundancia en ella. Luego viene a Joseph lo llama rama fructífera, llama a Joseph. A Joseph es el rey de Misrayim, ¿no? Ujú. El primer hijo de Rachel y el hijo número 11, 12. No, el 10. el 10, hijo de Jacob. Siga. Le causaron amargura. Le No. lanzaron Rama flechas. fructífera junto a las fuentes, sus vástagos. Ya, Ok, sobre Ven. el muro. ok. Le causaron. Le causaron amargura, le lanzaron flechas, lo aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del apacentador, la roca de Israel. ¿Quién es el apacentador y la roca de Israel? Yahuwah. Entonces le está haciendo una comparación que Joseph es exactamente igual a Yahoshua. Mire lo que dice aquí. Dice, lo aborrecieron, lo lanzaron flechas y los arcos. ¿Quién es el arco? La casa de Yahudá. ¿Y quién es la flecha? La casa de La casa de Efraín. ¿Quiénes mataron a Yahoshua Hamashia? La casa de Judá. La casa de Efraín. Exactamente lo que le está diciendo a él. Los mismos hermanos son sus enemigos. Pero sin embargo, él le dice, por el nombre del apacentador, la roca de Israel, sigue diciendo, por el 25. Por él, La palabra Yahuwah. él está hablando de Yahuwah, ¿sí? por Yahuwah su Abba, el No, cual Yahuwah, el Elohei de tu padre. Yahuwah, el Elohei de tu padre, el cual te ayudará. Entonces el único que nos puede ayudar a nosotros es Yahuwah, Yahuwah, el Elohei de el Abraham, Shaddai. Isaac y Jacob. Yahuwah el Shaddai, ¿te das cuenta que el sí? cual te bendecirá con bendiciones de los chamayín. De los cielos, De de arriba, con Son bendiciones bendiciones del abismo, del abismo que está abajo, que están abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. con bendiciones del pecho y del vientre, quiere decir con bendiciones de hijos que van a nacer. Eso es lo que dice Las ahí. bendiciones de tu Padre, Yahuwah fueron mayores que las de mis primogénitos.
progenitores, hasta el término de los collados perpetuos serán sobre la cabeza de Joseph, sobre la fuente del que fue apartado de entre sus ajín. Yo pensé que el que había sido apartado entre sus ajín era Yahudá, donde venía Yahoshua Hamashiach, pero eso no fue así. Fíjese que si usted ve desde el capítulo del Perez 22 hasta el 27, hasta el 26, hay solo una bendición grandísima para Joseph, porque Yahuwah tenía a Joseph preparado de la amada de Israel, de Jacob. Y terminamos con el 27 con Benjamín. Benjamín es lobo arrebatador. Entonces el lobo de Israel, una cosa es el león es Yahudá, pero el lobo, cuando usted vea una representación del lobo, es Benjamín, el lobo arrebatador, que por la mañana comerá la presa. Ajá. Y a la tarde repartirá los despojos. Entonces por la mañana come la presa y por la tarde repartirá los despojos. 28, ya terminamos. Todas estas son las tribus de Israel, 12 en total. Y esto es lo que Yahuwah Abba les dijo al bendecirlas, a cada una le dio su bendición. 29. Les ordenó luego diciendo, voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mi sabod en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo. Siga. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en tierra de Canaán, la que compró Abraham junto con el mismo campo a Efrón, el Eteo, para área de sepultura. Allí sepultarán a Abraham y a Sara. Perdón, vamos. Sepultaron a Abraham y a Sara. Perdón, vamos despacio, para que podamos entender, porque ya estamos terminando. Entonces allí dice que sepultaron a Abraham y a Sara. O sea que la esposa de Abraham, realmente la principal fue Sara. Siga. Allí sepultaron. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca. Allí sepultaron a Isaac y a Rivka. Rivka se llama en hebreo su mujer. También sepultaron. También sepultaron a Lea. También sepulté yo a Lea. O sea, y lo iban a sepultar al lado de quién a él. De Lea. Entonces su esposa principal es Lea, ¿sí ves? Sí. ¿Te das cuenta? Pero la gente dice que no, que es Raquel. No es Raquel. Siempre he dicho Lea, ya fue la escogida por él. Lógico, ¿no? Pero es que hay que oír a otras personas que dicen otras cosas diferentes. Por eso es que yo digo eso, porque yo los he oído decir que Raquel y que Raquel, eso es mentira. Es Lea. Que amó más a Raquel, sí, pero que la esposa principal definitivamente era Lea, porque él la sepultó sabiendo que un día él iba a morir y tenían que venir a sepultarlo a él al pie de su esposa. Pero del vientre de Raquel fue que nació Joseph. Sí, no estamos hablando de eso, estamos hablando de las esposas Abraham, Sara, Isaac, Rivka y Israel, Lía. 32. El campo y la cueva que está en él fueron comprados por los hijos de él. Cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y se reunió con su sabor. Ok, Baruch haba Beshem Yahuwah, entendimos todo eso. Tenía 147 años Israel, su hijo, sus nietos, que eran sus hijos, Efraín y Manachés, tenían 20 años cada uno, y fue sepultado. Lo llevaron nuevamente allá al sepulcro de Hebrón, donde estaba Abraham y Sara, estaba Isaac y Rivka, y estaba Israel y Lía, porque así estaba codificado. La única pareja que no estaba ahí, era Adán y Eva, porque Adán y Eva fueron sepultados en el jardín del Edén, en el mismo sitio donde sepultaron a Yahoshua Hamashiach, que fue cuando él lo levantó de los muertos. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga su rostro resplandecer sobre ustedes y tenga mucha rajamina hacia ustedes. Si tienen preguntas, las pueden hacer, no hay ningún problema. Queremos que Yahuwah haga todas las cosas para que ustedes conozcan. Ben Moshe, la Torah, Matu Yahuwah Mevorah, Matu Yahuwah Mevorah Leolam Baed, Matu Yahuwah Baruch Shemo Eloheinu melech haolam.
Abraham y Cosamín, de la calidad